Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, mi nombre es Azucena Rojas y es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. En esta ocasión para hablar sobre el tema el impacto de las redes y el tema de la cirugía estética en mujeres que hemos visto cómo pues se ha exacerbado en los últimos meses, años. Ya platicaremos al respecto. Más allá de preocuparnos por cirugías estéticas, debemos hablar de salud pública. Uno puede entender fácilmente que uno empiece con trastornos alimentarios porque hay un enfoque en el peso, en cómo nos vemos versus en salud. ¿Cómo podemos acercar lo que una política pública puede ir generando en el largo plazo con algo que ahorita nos está afectando? Me acompañan en esta ocasión la doctora Abril Campos Rivera, especialista en salud pública, maestra en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, y también mi compañera Beata Boina. Es un gusto estar con ustedes dos aquí en esta ocasión para hablar de este tema. Y bueno, dirigí una charla en torno a... pues hace unas semanas, regresando de Semana Santa, salió esta noticia en todos lados sobre si la presidenta Claudia Sheinbaum se había hecho algún tema de cirugía o no. Más allá del hecho o no que haya pasado, a nosotros en el equipo de Con su permiso nos pareció importante hablar de este tema de manera académica, ¿no? Hablar de un fenómeno que afecta más a las mujeres, pero que no están exentos tampoco los hombres y que pues al parecer sí es cada día mayor esa presión por estar estéticamente de alguna forma y cumplir ciertos patrones que vienen a través de las redes sociales, ¿no? Entonces nos vimos a la tarea de ver qué especialistas tenemos en la escuela sobre este tema, Abril, y pues afortunadamente te encontramos, ¿no? Y hemos visto que has desarrollado investigación al respecto en temas, pues de cómo tiene que ver esto no solamente con una noticia o algo que sucede, sino que son temas incluso de salud pública, ¿no? Y por ello, bueno, pues bienvenida y quisiera yo preguntarte cómo ves este tema, ¿no? O sea, realmente estamos experimentando un fenómeno que sí hay que analizar o es algo normal que siempre ha estado. Pues te dejo la palabra. Muchas gracias por la invitación a estar en este podcast. Muy contenta de estar aquí. Mira, yo vengo digamos, desde la perspectiva de salud pública. Entonces ahí, pues creo que primero es importante decir que si lo vemos a nivel poblacional, no es un porcentaje muy alto las personas que tienen acceso a cirugía estética. De hecho, nos preocupa la falta de acceso a cirugía en general, ¿no? Llámese, por ejemplo, cesárea, cuando es importante y pertinente hacer una y no hay acceso a un cirujano o una cirujana. Entonces, a nivel poblacional, no estamos hablando de un porcentaje muy alto, pero sí que el fenómeno nos invita a preguntarnos cuáles son esas normas sociales que están impulsando pues una demanda, aunque sea no tan grande a nivel poblacional, pero pues sí importante. Y que esas normas, aunque no lleguen a impulsar a las personas a buscar una cirugía estética, pues tienen otras consecuencias, ¿no? Como problemas de trastornos alimentarios, ¿no? Por tratar de perseguir ideales de belleza específicos o temas de salud mental, ¿no? Ansiedad, depresión por una distorsión de pues la imagen, ¿no? de una misma. Entonces, más allá que preocuparnos por las mujeres están yendo por cirugía estética, es más bien es una manifestación de muchos problemas, ¿no? Y que eso sí nos preocupa a nivel poblacional, porque estas normas sociales sí las vemos replicadas, pues, en medios de comunicación, en medios digitales, los cuales están muy poco regulados y en donde sabemos que, pues, están las infancias y las adolescencias y que pasan mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que a mí el punto más importante es reflexionar sobre qué se está manifestando con esto. Tal vez esto solo es una puntita de un iceberg que afecta a un porcentaje relativamente chiquito de la población, pero ¿qué otros problemas están ahí? Yo hice justo un estudio porque me preocupó el tema de
obesidad y el tema de las normas sociales alrededor del uso de medicamentos para reducir la obesidad, ¿no? Que va de la mano, porque otra vez son estas normas sociales de cómo nos deberíamos de ver, qué es la belleza, ¿no? Que obviamente están moldeadas por factores individuales, ¿no? Lo que uno piensa, pero también por factores en los hogares, por factores a nivel comunitarios y hasta factores pues más grandes como los que llamamos en salud pública los determinantes comerciales de la salud, que son los servicios, productos y las prácticas de entidades comerciales que tienen que ver con las normas, porque uno quiere, o las entidades comerciales, pues buscan incrementar, ¿no? La venta de sus servicios o productos, y una manera es moldeando las preferencias de las personas y las normas sociales. Pero aquí ahorita cuento más del estudio. Muy Gracias. bien, Abril, yo creo que muy importante lo que estás comentando aquí. Mencionas claramente que más allá de preocuparnos por cirugías estéticas, debemos hablar de salud pública, y yo añadiría en la era digital, ¿no? Porque aquí es el punto crucial en este contexto, la era digital, que obviamente hace que ciertas tendencias, ciertos patrones de comportamiento, cierta estética, digamos, se va difundiendo y va generando ciertos comportamientos entre pues diferentes grupos de la población, afectando quizás de una manera más grave a los más jóvenes, ¿no? O sea, a los adolescentes, las personas jóvenes a los 20 y tantos años. Y en ese contexto, obviamente, hablamos de temas como belleza, pero también temas, obviamente, como salud en sentido amplio, temas de longevidad también, porque hay, digamos, sectores de la población que quieren vivir muchos años, y a raíz de eso, pues, están en diferentes procesos, podríamos decir, también incluyendo aquí cirugías estéticas, pero también, digamos, ciertos entrenamientos, ciertos suplementos alimenticios, etcétera, etcétera. O sea, todo eso es un gran tema que habría que tratar, abordar y como que comprender. Tú mencionas que hay diferentes factores, obviamente en este contexto, factores sociales, pero también factores relacionados con servicios de salud, estilo de vida. O sea, ¿cómo tú ves en este panorama, cuáles son los problemas más graves para ti en este contexto y digamos, en relación con el estudio que has hecho? ¿Qué se debería hacer para quizás evitar ciertos comportamientos? Tú mencionas obesidad como uno de los temas y cómo luchar contra obesidad, pero bueno, también hay o sea, trastornos alimenticios que van en diferentes direcciones, anorexia, bulimia, en fin, o sea, ¿en qué punto, digamos, de ese diagnóstico estamos ahora en el contexto mexicano? Mira, algo que me preocupa mucho, lo primero que me preocupa alrededor de esto es que pensemos que los problemas son problemas individuales. Para mí ese es como el primer mito o primera concepción incorrecta de estos problemas, ¿no? Desde la obesidad hasta temas de trastornos alimentarios, hasta temas de salud mental. Y es decir, está en ti mejorar, ¿no? Si tú quieres, tú puedes y tienes que mejorar tus hábitos, porque no es cierto, y ahorita les voy a contar un poco más, ¿no? Entonces creo que eso, tener ese entendimiento reducido de que es un problema individual y no ver los factores estructurales. Y por eso hablaba de que es lo que llamamos el modelo ecosocial, que es entender a un individuo, pero dentro de su entorno más próximo, que normalmente es la familia, pero puede ser su comunidad, pues a nivel, ¿no? Más mesos, el Estado, etcétera, pero hasta las políticas públicas y el actuar de entidades comerciales a nivel nacional e internacional. O sea, todo eso va moldeando estos problemas de salud pública, y tener ese entendimiento más complejo y este enfoque en factores estructurales. Y te voy a poner un ejemplo con el tema de obesidad. Mucha gente dice, bueno, es que la gente debe de controlarse y comer menos. Y claro, pero una perspectiva de factores estructurales pues nos invitaría a pensar, bueno, ¿a qué comida tienen acceso las personas en su día a día? A ver, hagamos el recorrido de una persona promedio en México, desde que sale de su hogar hasta que toma el transporte público para llegar. ¿Qué comida hay ahí? ¿No? Y entonces ahí hay un concepto que se llama entorno alimentario, ¿no? Es la comida que está accesible. Y entonces eso ya nos invita a decir, bueno, no es tanto una elección individual de decir, come bien, hace ejercicio, sino y ese entorno alimentario, ¿quién lo moldea? O sea, ¿por qué está esa comida, ¿no? Ahí, ¿qué factores
pues desde otra vez actuar de gobierno, que se subsidia, que no, en términos de producción de comida, por ejemplo, en México, hasta políticas de comercio, ¿no? Que llega a nuestras mesas, que llega a nuestros entornos alimentarios. Entonces, para mí, eso es lo que a mí más me preocupa en estos temas, Beata, que tengamos esta visión reduccionista del individuo, porque es ponerle mucha carga al individuo y obviar y nos distrae de los problemas fuertes estructurales que moldean esto. Lo mismo con otros temas, ¿no? Como tú mencionabas, trastornos alimentarios, que tiene que ver con a veces acciones bien intencionadas, pero con consecuencias negativas. Hay evidencia que estos enfoques centrados en el peso en adolescencias e infancias, de hecho, están asociadas con trastornos alimentarios, porque si uno va y dice, bueno, ahora vamos a medir el índice de masa corporal de todos los niños y niñas en las escuelas y en los salones se les va a pasar a las infancias al frente, imagínate tú la presión y la ansiedad de muchos niños de decir, yo no estoy entrando en este ideal, ¿no? Y ahora hasta los profesores, se me hace fuerte, de verdad que hasta se me enchina la piel porque creemos que estamos haciendo algo bueno y Claro. no, estamos creando más problemas. Y entonces uno puede entender fácilmente que pues uno empiece con trastornos alimentarios porque hay un enfoque en el peso, en cómo nos vemos versus en salud de una manera más integral. ¿Qué es salud, no? Para las infancias, bueno, es que es jugar con mi mamá y mi papá, que tengan tiempo para mí, que me escuchen, que tenga aire limpio, que tenga dónde jugar. O sea, esa es una visión más pues integral y enfocada en las infancias de salud, más que el peso o estos problemas, pues sí, de este Sí, tipo. pero la verdad es que no es fácil abordar el tema porque, bueno, México es el primer país en obesidad y con también muy altos índices de sobrepeso. Entonces, si no hablamos sobre el tema, aunque puede ser doloroso, o sea, yo tengo aquí una visión un poco más quizás de cuestionar para que tú nos, digamos, presentes tu perspectiva también de forma más profunda también. O sea, si no lo cuestionamos, pues la verdad es que está bien, ¿no? O sea, también nos pasamos al otro lado un poco, ¿no? O sea, todo está bien, pero no está bien, o sea, porque más la mitad de la población pues está enferma, ¿no? Claro, y pasamos de un poco del tema de las cirugías a este paso de la obesidad, lo cual va muy de la mano, pero yo le sumaría ahorita en un contexto en donde estamos teniendo también nuevas lineamientos, nuevas normativas para la alimentación de las infancias y las adolescencias en las escuelas, ¿no? Llevamos prácticamente un mes con esta política y justo se está hablando de estos temas, ¿no? De esto nos va a ayudar a controlar esta situación cuando en las escuelas tengamos como pues estos lineamientos. ¿Va a ser suficiente con lo que hay? O más bien yo preguntaría, Abril, ¿a dónde nos tenemos que dirigir, ¿no? Porque si bien no debemos de llevarlo a un nivel individual o es muy complicado, pues el problema está, ¿no? Y hay esta solución que se está ahorita implementando. ¿Qué tan basada en investigación crees tú que esté pues, puesta? ¿Qué esperamos de ella y hacia dónde tendríamos que irnos, ¿no? Ujú. Sí, de acuerdo con las dos. O sea, creo que cuando uno tiene un entendimiento mucho más complejo de un problema, pues se paraliza, ¿no? Y dice, bueno, ¿y aquí por dónde? O sea, sí es tan complejo y claro que hay que encontrar lo que llamamos puntos de entrada en política pública, ¿no? O sea, bueno, ¿cuáles son esos puntos de entrada que nos permiten empezar a gestionar el problema, ¿no? Ya con problemas complejos hablamos de gestionar el problema, no tanto de resolverlo. Claro, Y y sí, o sea, yo creo que estoy de acuerdo, o sea, Beata, obviamente, o sea, la obesidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un factor de riesgo, ¿no? No es una enfermedad per se, pero está asociada con otras enfermedades. Entonces, claro que nos preocupa. Ahora, el primer principio de la salud pública es no hacer daño, ¿no? Entonces, no, hay que tener mucho cuidado con esas consecuencias no intencionadas. Yo creo que ir pensando en esto, ¿no? Como, a ver, es un problema complejo, el discurso importa, no va a ser un discurso que ponga la carga en los individuos, ni se enfoque en el peso, por ejemplo, solamente, porque ya sabemos que hay evidencia que esos enfoques además causan otros problemas, entonces vamos paso por paso, ¿no? Ahí ya se nos fue. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Yo creo que las iniciativas de escuelas saludables tienen unos componentes muy apropiados, o sea, este tema de regular, por ejemplo, la venta de comida de ultraprocesados o comida chatarra en escuelas es un paso en la dirección correcta, sin embargo,
qué sí vamos a comer, o sea, qué sí les vamos a ofrecer a los niños y a las niñas, ¿no? O sea, una cosa es prohibir lo malo y otra cosa es cómo logramos que lo bueno esté ahí, que se... Entonces, creo que es un paso, no lo resuelve todo otra vez. Eh, yo en mis clases de política pública siempre digo, no se enamoren de una solución, enamórense del problema, porque luego nos obsesionamos con una solución de política pública. Pero sí tengo que confesar que estoy obsesionada con la política pública de alimentación escolar, desayunos universales nutritivos en todas las escuelas. No hay evidencia de que los niños comen su primer alimento en la escuela. Entonces, imagínense que pudiéramos ofrecer desayunos escolares nutritivos, que además en la compra de esos alimentos vaya estipulado un porcentaje, ¿no? 30% de los productos que van a ser usados para estos alimentos tienen que venir de productores locales. Entonces ahí ya estamos hablando de que tenemos un entendimiento un poquito más complejo, que no tiene que ver solo con, bueno, que coman ahí, sino que ir transformando el sistema alimentario. Y por eso a mí me gusta esta perspectiva de sistemas alimentarios, ¿no? Para la salud, para la equidad, porque pues sí, habla de que sí, entendemos que es un problema muy complejo, vamos a encontrar puntos de entrada y vamos a lograr encontrar sinergias en donde, bueno, a ver, hacer que los niños y niñas coman bien en la escuela, pero vincularlo a que las compras públicas vayan con esta condicionante de 30% de productos. Bueno, ahí ya vamos transformando un poco el sistema mientras alimentamos. Entonces, encontrar ese tipo de acciones es muy importante y el trabajo multidisciplinario, porque desde una perspectiva no se puede resolver, ¿no? Solo desde salud. Es justo lo que hemos hecho, enfocarnos en el peso, en el índice de masa corporal, que además ahorita ya se está criticando, ¿no? Para como métrica para medir la obesidad. Entonces, sí, ese trabajo multidisciplinario es muy importante. Hablamos entonces de sistemas, ¿no? Y de Ujú. transformación y de como bien me gustó esto de puntos de entrada, ¿no? Entonces, podemos decir que dentro de esta problemática compleja, este es una buena, es un paso por el buen camino. Habrá que hacer mucho, habrá que, y yo quisiera pasar, antes de que se nos vaya acabando los tiempos, a dos temas, ¿no? Muy importantes, que son el tema de las redes sociales y el tema de las empresas, que lo manejas bien, ¿no? Y que creo que ya, digamos, de ahí pasamos de este tema de la alimentación, la obesidad, a el tema de hacia dónde quiero yo parecer o transformarme, ¿no? Ujú. Y que creo que ahí, o sea, porque nos puede ganar el tiempo, ¿no? O sea, nos puede ganar la batalla entre que queremos transformar esta cuestión de la alimentación versus que estamos viendo, y hay encuestas, al menos estaba yo viendo unas en Inglaterra, en donde las personas, mujeres, niñas, pues cada vez se sienten más inconformes con su físico, ¿no? Por esta obsesión de parecerse a este modelo ideal, ¿no? En ese sentido, ¿qué podemos esperar? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo podemos acercar lo que una política pública puede ir generando en el largo plazo con algo que ahorita nos está afectando? A lo mejor, como dices, no se están yendo a hacer cirugías muchas mujeres, pero sí con el deseo y por la insatisfacción de no tenerlas, pues a lo mejor un problema ahí, pues ya de disatisfechas con lo que son, incluso algún tema de salud mental, ¿no? Sí, 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 como decía Berta, ¿no? El tema de salud mental en adolescentes, trastornos alimentarios, sí, que sí, lo vemos mucho. Mira, pues otra vez, tema complejo. O sea, a mí me preocupa mucho el tema de medios digitales. Lo que vimos en este estudio que hicimos sobre videos que hablaban sobre Ozempic, bueno, semaglutida, el medicamento antiobesidad, tenían una muy baja calidad de la información. O sea, utilizamos una encuesta para medir si la información era verídica y qué tanto se apegaba a los estándares de buena calidad de información en salud pública, que te tiene que hablar de cuáles son las consecuencias en calidad de vida, obviamente los efectos secundarios, para quien no es recomendable, etc. Todo esto. Y la Ujú, verdad es que nos preocupó porque el primer hallazgo fue, hay una bajísima calidad de la información. O sea, lo que le está llegando a la gente sobre y esto es específicamente de este medicamento, ¿no? Y por ujú, otra parte, vimos que se reproducían normas sociales que podían ser nocivas. Una fue la normalización del uso de semaglutida. O sea, los videos no hablaban de que era importante ir con tu doctora para que te recete. Casi, casi lo ujú, hace ver como que tú nada más ves el video de TikTok y aquí te cuento mi dosis y tú puedes pedir. Había videos donde eh, se planteaba enviar las inyecciones a casa. wow. Y de hecho, esto es muy preocupante porque la OMS ya ha documentado casos de semaglutida falsa No, me y de imagino. farmacias clandestinas enviando Mm, medicamentos directamente. Que pues justo abre el tema de que
¿por qué está tan poco regulado el tema de promoción de medicamentos que necesitan receta, ¿no? Claro. Entonces, a mí sí me preocupó mucho, tengo que confesar, yo no tenía una cuenta de TikTok antes de esto y ahora, y creo que mi primer aprendizaje fue como investigadora en salud pública, tengo que estar mucho más Alerta. cercana, ¿no? A las fuentes de información que le llegan a la mayoría de las personas, porque hacer panfletos de salud pública, poner el come frutas y verduras, eso no nos va a llevar ya a nada, eso me queda claro. Y tenemos que pensar en maneras innovadoras de comunicar estos mensajes de salud pública, que fue lo que nos preocupó, ¿no? Al ver estos videos, al ver todos estos artículos sobre la píldora mágica antiobesidad, veíamos una falta de una narrativa de salud pública. ¿Dónde está la perspectiva de, oigan, bueno, a ver, pero este medicamento no es para todos, ¿no? Es para ciertas condiciones, tiene estos efectos secundarios, no sabemos a largo plazo cuáles son, o sea, toda esta información importante. Y luego desde la perspectiva de pues, del sistema de salud. Es, bueno, ¿quién va a tener acceso? ¿El acceso será equitativo para quienes realmente lo necesitan o no? ¿Cómo vamos a garantizar acceso? ¿Quién lo va a pagar? En fin, entonces, creo que con redes sociales sí hace falta regulación, hace falta que nosotros como investigadores en salud pública lo usemos más con estas maneras más innovadoras de comunicar mensajes de salud pública. Pero yo creo que va más allá de eso, o sea, porque creo que simplemente regular o pedir que hagan el disclaimer de que, por ejemplo, si un influencer habla sobre una cirugía bariátrica, por ejemplo, que diga si le están pagando o no, ¿no? Cuando hable de su experiencia, es que la verdad, al ver estos videos ya no sabes ¿Qué es realidad o qué es que ficticio, no. no? Y por Sí. eso, me gusta mucho que este término ya sea pues adoptado, por lo menos en la Academia de Salud Pública, de los determinantes comerciales de la salud, ¿no? Que son pues estos servicios, productos, pero las prácticas también. O sea, no solo es el cigarro, ¿no? Que es el como ejemplo más común. Bueno, el cigarro es un producto de las entidades comerciales. No, pero son las prácticas de estas entidades comerciales que buscan pues incrementar demanda para sus servicios o productos, ¿no? Que puede ser utilizar influencers, pagar investigación que muestra resultados o sea, positivos, etcétera, pero moldear las normas sociales, no sé si se acuerdan los típicos comerciales de Marlboro, ¿no? De masculinidad, o sea, claro, eso ya nos da risa, pero ahora nos preguntamos, esto sigue pasando, nada más que ya no nos damos cuenta, ¿no? Al ver estos videos y estas cosas en redes sociales, ya, o sea, ya ni siquiera sabemos que es un anuncio, que es marketing, ¿no? Entonces sí es muy preocupante. Y es que está cambiando totalmente, digamos, ese espacio de comunicación, ¿no? Y en ese sentido me da la sensación de que las políticas públicas, especialmente esta política pública relacionada con el tema de la alimentación o medicación, pues está totalmente, o sea, en la otra época, ¿no? O sea, no ha alcanzado a la época digital y en ese sentido, por mucho que se prohíba que los influencers pues pongan ciertos anuncios, la verdad es que puede haber un influencer en China o en cualquier otra parte del mundo fuera del alcance de México y la verdad es que no se nada porque el gobierno mexicano no tiene ahí, digamos, alcance. En ese sentido, yo creo que tiene que haber una política mucho más proactiva en cuanto a la comunicación atractiva para los jóvenes y eso pues es extremadamente difícil sin duda, pero si no ocurre esto, la verdad, o sea, vamos a estar, digamos, viendo cada vez más efectos negativos de esas, digamos, malas prácticas en cuanto a alimentación, uso de diferentes medicamentos, etcétera, etcétera. O sea, estamos cambiando ahora de un mundo, vamos a decir, análogo a un mundo digital, también en ese ámbito, y eso pues las autoridades pues tienen que ser conscientes de eso. Ahora bien, yo creo que también es relevante en este contexto destacar que para no, digamos, no entrar en esa nota tan pesimista de que si vemos cómo ha mejorado nuestra calidad de vida a lo largo de las últimas décadas, siglos incluso, pues estamos viviendo, digamos, podemos decir, las mejores épocas de la humanidad, de hecho, ¿no? Porque si vemos el tema, por ejemplo, de la esperanza de vida, ¿no? Aquí algunos datos muy interesantes. En caso de México, en 1930, la esperanza de vida en México era en 34 años. Hoy son 75, casi 76 años. O sea, podríamos decir que ha mejorado, se ha alargado nuestras vidas, pero en ese contexto, obviamente, pues cada época tiene sus problemas, sus dificultades, y a raíz de eso, pues sí, el tema de alimentación, el tema de, digamos, cómo lo digital puede afectar negativamente especialmente a algunos grupos, precisamente los jóvenes, es más que relevante.
Sí. Abril, y yo quería preguntarte precisamente a raíz de eso. México en el contexto más global, ¿tú cómo ves? O sea, porque las políticas públicas en muchos contextos es comparar, ¿no? Comparar y sacar buenas prácticas, quizás de otras partes del mundo, de otros lugares, no solamente ir solo, luchar solo contra lo que es, digamos, la problemática nacional. Hay algunos, digamos, estudios comparativos, algunas enseñanzas interesantes que se podrían, digamos, sacar y aplicar o podrían servir de inspiración en México. ¿El tema de obesidad particularmente o en general como salud? Yo diría en temas de obesidad, que es tu tema, Sí. pero si hay algunos, digamos, relacionados con, en general, problemas de la salud pública, pues Claro. también lo que tú veas, digamos, Sí, relevante claro. para esta temática. Sí, no, y retomando tu punto, claro que en muchos aspectos la salud ha mejorado, ¿no? Como dices, esperanza de vida, mortalidad materna, aunque bueno, en COVID vimos un retroceso, Ujú, mortalidad de menores de 5 años. Sin ujú, embargo, hace 2 días leía, me llegó el newsletter de Harvard, donde hicieron una encuesta sobre creo que se llama Human Flourishment, ¿no? Pero bueno, ¿qué tan contentos están las personas con su vida tan plenos, ¿no? Y normalmente lo que veían era una gráfica en U, ¿no? Entonces, al principio de la vida, pues hay mucha satisfacción, luego baja a los 40, en 45, que se le atribuyen al cuidado de los niños y de los adultos mayores, y luego otra vez vuelve a subir. Pero dicen que por primera vez, esto en Estados Unidos, no vi los datos para México, pero en Estados Unidos por primera vez se ve más como una J en donde pues empieza bastante bajo y plano a niñez, ujú, adolescencia, y luego ya sube hacia el final de la vida. ujú. Entonces, sí, claro, o sea, podemos hablar de que, bueno, hemos erradicado enfermedades infecciosas, ya no se mueren los niños tanto de diarrea, ¿no? Y ahora, bueno, claro, tenemos problemas de enfermedades crónicas que son más difíciles de resolver, como obesidad y todo, pero este tema de salud mental Ujú. y sobre todo relacionado a las infancias y adolescencias, sí me preocupa y no sé si justo por pensar, bueno, estamos viviendo, ¿no? Ahora estamos mucho más saludables que antes, sí, claro que sí, pero sí hay algo que tal vez no le estamos prestando tanta atención. Sí, Y y en que eso, cuanto a, ujú, no, y que es algo nuevo, ¿no? Es algo que es como decía Beata, de nuestra época y que creo que hay que dedicarle pues muchísima mayor atención. Y creo que esto además se nos acaba el tiempo y perdón ahí por cortarte, Abril, nada más si quisiera a lo mejor ir cerrando con algún comentario final que ya traías y para el cierre. De cómo podemos seguir pensando en estos temas ya totalmente vinculados con una nueva contexto, con un nuevo panorama que nos lleva a enfrentarnos ya a, incluso en gráficas, ver comportamientos que han cambiado, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Abril, y te dejo aquí que cierres. gracias. No, pues para regresar al tema principal, bueno, al tema original o sea, a ver, claro que nos preocupa lo de queremos cirugías estéticas porque no estamos conformes con el cuerpo, eso nos lleva a pensar bueno, ¿por qué no? Y qué está influyendo en esas percepciones que yo llamo, bueno, las normas sociales. Y creo que mi argumento es, bueno, me preocupa más lo que está detrás, ¿no? Que es, creo que problemas, pues, de eh, comprensión de los problemas más complejos, ¿no? Y de cómo intervenimos eh, y de las infancias y las adolescencias. O sea, creo que todo eso me lleva a decir, bueno, a mí lo que me preocupa mucho es el tema de salud mental de infancias y adolescencias y claro que su salud, ¿no? Y pensarlo de una manera más compleja. Para responder un poco a lo de Beata, a mí me inspira un poco las regulaciones que están poniendo, por ejemplo, países como Australia en uso de smartphones para adolescentes. O sea, están diciendo, ya están prohibiendo. Yo sé que a veces no, eso no es, no Sí, como no, la no, pero solución, pero por ahí se empieza. O sea, por ahí se empieza a decir, oigan, a ver, no, ya la evidencia nos habla de que está afectando la salud mental, está afectando su percepción de la realidad y eso no nos está llevando a nada bueno. Entonces, menores de 16 años, creo, no pueden registrarse en una red social en Australia, si bien me recuerdo. Entonces, creo que por ahí veo, ¿no? Por lo menos me motiva que estamos acortando el tiempo entre que sale evidencia y o acción. implementamos una política pública. Creo que, bueno, sí, no sé, 5 o 6 años nos tardamos, ¿no? Desde que empezó todo esto, pero bueno, ya estoy viendo eso. Creo que sí, hay que implementar ciertas medidas. Y luego, por otra parte, a mí me inspiran mucho las medidas en términos de alimentación y sistemas alimentarios en ciudades
en Francia, por ejemplo, ¿no? En donde sí se están utilizando todas las palancas que tiene un municipio para transformar el sistema alimentario, lo que decía, ¿no? La alimentación escolar, pero con estos candados de, bueno, en Copenhague también venía escuchando hace poco en un podcast también de que el alcalde, ¿no? Dijo, a ver, no, vamos a cambiar esto y que sí, en 5 o 6 años logró que la mayoría de los productos que compraba la ciudad venían de productores locales, que eran agroecológicos, etcétera. Entonces, a mí me inspiran también esas políticas públicas a nivel como meso, ¿no? Como de municipio o incluso estado, para utilizar las palancas que tienen esos gobiernos para transformar los temas alimentarios. Entonces, Muy bien. Pues muchas gracias, Abril. La verdad es que son buenos, por lo menos, hallazgos de soluciones que han pasado en otros lados. Aquí podemos decir, bueno, tenemos el tema de las nuevas normas de las escuelas, ojalá y eso siga avanzando, y pues seguiremos analizando este tema por todas las implicaciones que tiene y con el tema tecnológico y de redes sociales. Pues muchas gracias, colegas, por su tiempo, un gusto y nos vemos la próxima semana. No dejen de seguirnos en su plataforma favorita y en nuestras redes sociales, @csociales. Gracias. Hola. Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.